En la historia de la humanidad, pocas figuras han generado tanta controversia como Caín. Su decisión de matar a su hermano Abel no solo marcó el inicio del pecado visible entre los hombres, sino que dejó tras de sí una pregunta inquietante. ¿Es posible que su maldad proviniera de una influencia directa de Satanás? Según 1 de Juan 3:12, Caín era del maligno. Esta frase, breve pero contundente, abre un panorama de interpretaciones teológicas y lingüísticas que merece ser explorado. En hebreo, el término Ra encapsula la idea de una maldad inherente, mientras que en griego, diabolos, traducido como calumniador o acusador, describe la naturaleza misma de Satanás. ¿Podría Caín haber heredado algo más que el pecado original? ¿Es su conexión con el maligno literal o simbólica? Este enigma, velado en los textos bíblicos, nos invita a escarbar en el lenguaje original y el contexto espiritual de la época para descubrir la verdad detrás de estas palabras. Prepárate para un viaje que combina la profundidad teológica con la precisión lingüística, desvelando uno de los misterios más antiguos y perturbadores de las Escrituras. La historia de Caín y Abel, relatada en Génesis 4, es una de las narrativas más fundamentales de las Escrituras, marcando el primer conflicto humano registrado. Caín, el primogénito de Adán y Eva, trabajaba la tierra, mientras que Abel, su hermano menor, era pastor de ovejas. Cuando ambos trajeron sus ofrendas al Señor, Abel presentó lo mejor de su rebaño, y Caín ofreció los frutos de su cosecha. Sin embargo, Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín, lo que provocó en este último una ira profunda y un resentimiento que lo llevaron a cometer el primer homicidio de la humanidad. Dios advirtió a Caín en Génesis 4:7, «Si haces lo bueno, ¿no serás aceptado? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, deseándote, pero tú debes dominarlo». Este versículo revela el conflicto espiritual que enfrentó Caín, una lucha entre ceder al pecado o buscar la rectitud. Lamentablemente, Caín eligió el camino de la desobediencia, asesinando a su hermano en el campo. El Nuevo Testamento profundiza en el significado de esta historia, conectando a Caín directamente con Satanás. En el 1 Juan 3:12 se declara: «No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano». ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Este texto no solo describe las acciones de Caín, sino que lo asocia con el maligno, quien, como se menciona en Juan 8:44, ha sido homicida desde el principio y es el padre de la mentira. Estas referencias bíblicas refuerzan la idea de que el pecado de Caín no fue solo un acto humano, sino que estuvo influenciado por el mal. La narrativa de Caín y Abel no es simplemente una tragedia familiar, es un recordatorio eterno de las consecuencias del pecado y la importancia de rendir nuestros corazones a Dios. Caín representa a aquellos que permiten que el pecado los domine, mientras que Abel ejemplifica la fe y la justicia que agradan al Señor. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y a buscar la gracia divina para resistir las influencias malignas que intentan alejarnos del camino de la rectitud. Caín y Abel no solo representa una tragedia familiar, sino también un recordatorio de las consecuencias de permitir que el pecado eche raíces en el corazón humano. En un mundo lleno de oportunidades para elegir entre el bien y el mal, este relato nos insta a reflexionar sobre nuestras decisiones y buscar siempre el camino de la justicia. Caín es un ejemplo de cómo la influencia del maligno puede operar en los corazones no rendidos a Dios, mientras que Abel simboliza la fidelidad que agrada al Señor. Ambos nos desafían a considerar qué camino estamos eligiendo en nuestra propia vida. Para comprender plenamente la conexión de Caín con el mal, debemos profundizar en los significados originales de las palabras clave en hebreo y griego. En el texto hebreo, el término Ra se traduce como maldad,
pero su significado va más allá de una acción maligna. También implica una condición intrínseca del corazón. Este término aparece en numerosas ocasiones en el Antiguo Testamento para describir la corrupción moral y la separación de Dios. En el caso de Caín, Ra no solo señala su acto de asesinato, sino también su disposición interna de rechazar lo que es justo ante Dios. El griego del Nuevo Testamento también aporta claves importantes. La palabra diabolos, usada para describir a Satanás, se traduce como calumniador o acusador. Este término captura la esencia de Satanás como el adversario de Dios y el engañador de la humanidad. Según 1 Juan 3:12, Caín era del maligno, y este uso del griego indica una relación directa, no meramente simbólica, con Satanás. La palabra griega sugiere que Caín actuó bajo la influencia activa del diablo, quien es descrito en Juan 8:44 como un homicida desde el principio. Estos términos refuerzan la idea de que el pecado de Caín no fue solo un error humano, sino una manifestación de la obra del maligno. Al combinar los contextos hebreo y griego, se revela una narrativa más profunda. Caín no solo cometió un acto de maldad, sino que encarnó la resistencia al plan divino y permitió que la influencia de Satanás dominara su corazón. Este análisis lingüístico ilumina el peso espiritual del relato y destaca cómo las Escrituras muestran la batalla entre el bien y el mal como un conflicto continuo en el corazón humano. Jesús mismo advirtió sobre la naturaleza destructiva del maligno, recordándonos que Satanás no solo busca destruir, sino también apartarnos de la verdad. Caín, al dejarse llevar por esta influencia, se convierte en un recordatorio trágico de cómo el rechazo de Dios puede abrir la puerta a fuerzas más oscuras. El versículo 1, Juan 3:12, contiene una declaración directa y poderosa. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Este texto proporciona una clave teológica para entender la naturaleza de Caín y su conexión con el pecado. La expresión era del maligno, griego ektuponerú, indica algo más profundo que una simple influencia externa. Implica una afiliación, una relación de origen o procedencia espiritual. Esta frase, utilizada en otros contextos para referirse a Satanás, nos lleva a considerar que Caín no solo actuó mal, sino que su maldad era una extensión de la obra del maligno en la humanidad. La frase «sus obras eran malas» refuerza esta idea. En el contexto griego, el término utilizado para malas, oponerá, no solo describe actos inmorales, sino también actos corruptos, viciados en su naturaleza. Esto contrasta con las obras justas de Abel, que fueron aceptadas por Dios. Aquí, el apóstol Juan crea un paralelismo que se encuentra a lo largo de toda la Escritura: la lucha entre la justicia divina y la corrupción del pecado. Jesús utiliza un lenguaje similar en sus parábolas, como la del trigo y la cizaña, Mateo 13:24-30. En esta historia, la cizaña, plantada por el enemigo, crece junto al trigo. Solo en el juicio final serán separados. Este paralelismo ilustra cómo el bien y el mal coexisten, pero tienen orígenes diferentes. Así como la cizaña proviene del enemigo, las acciones de Caín reflejan su conexión con el maligno. Otro paralelismo importante es el que encontramos en Génesis 3:15, donde Dios declara enemistad entre la descendencia de la mujer y la serpiente. Aunque Caín no es mencionado directamente, su historia encarna esta profecía. Representa la lucha entre el linaje de justicia y el de corrupción. Este tema se extiende a lo largo de toda la Biblia, donde vemos cómo los hijos de Dios luchan contra las fuerzas del mal, representadas en Caín como precursor de quienes rechazan a Dios. El análisis de 1 Juan 3:12 nos muestra que Caín no solo es un personaje histórico, sino un símbolo de la batalla espiritual.
Su vida nos advierte sobre los peligros de ceder a la influencia del pecado y rechazar la corrección divina. En última instancia, este versículo no solo explica la maldad de Caín, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y a evaluar si nuestras obras reflejan justicia o corrupción. Las cartas paulinas están repletas de reflexiones sobre el pecado y su influencia en la humanidad, y aunque no mencionan directamente a Caín, abordan conceptos que encajan perfectamente con su historia. Uno de los temas centrales de Pablo es la corrupción de la carne. En Romanos 8:7-8, el apóstol escribe: «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios». Aquí, la carne no se refiere simplemente al cuerpo físico, sino a la naturaleza pecaminosa que heredamos desde Adán. Esta naturaleza, según Pablo, es la que impulsa a los humanos a rebelarse contra Dios, tal como lo hizo Caín. El linaje del pecado también es abordado en Romanos 5:12, donde Pablo declara: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». Esta referencia al pecado original resalta cómo la humanidad, desde Adán, ha estado bajo la influencia del mal. Aunque Caín no es mencionado explícitamente, su papel como el primer asesino lo convierte en un ejemplo claro de cómo este linaje del pecado se manifestó en las generaciones tempranas. Pablo también introduce el concepto del misterio de la iniquidad en 2 Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Este misterio se refiere a una fuerza maligna activa en el mundo, trabajando en contra del plan de Dios. Aunque Pablo no detalla completamente qué o quién representa este misterio, podemos relacionarlo con la obra de Satanás en la humanidad. En el caso de Caín, su acción de asesinar a Abel puede ser vista como una manifestación temprana de este misterio, una rebelión directa contra la justicia divina. La conexión entre las enseñanzas de Pablo y la historia de Caín se hace más evidente cuando consideramos su énfasis en la lucha espiritual. En Efesios 6:12, Pablo afirma: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Este pasaje nos recuerda que la batalla no es solo física, sino espiritual. Caín, al ceder a las fuerzas malignas que lo impulsaron a matar a su hermano, ejemplifica esta lucha. Por lo tanto, las cartas paulinas presentan una visión teológica que enmarca la historia de Caín en un contexto más amplio de la corrupción humana y la influencia del mal. Desde la carne pecaminosa hasta el misterio de la iniquidad, Pablo nos muestra que la rebelión contra Dios no es un acto aislado, sino parte de un conflicto cósmico en el que cada ser humano está involucrado. Caín, como el primer homicida, se convierte en un símbolo de este conflicto, recordándonos la importancia de resistir al mal y buscar la justicia divina. La historia de Caín ofrece un ejemplo temprano y poderoso de la influencia demoníaca en la humanidad. Su decisión de matar a Abel no fue simplemente un acto impulsivo de celos, sino una manifestación de una guerra espiritual mucho más profunda. Según 1 Juan 3:12, Caín era del maligno, lo que sugiere una conexión directa con la obra de Satanás en el mundo. Este acto nos recuerda que las acciones humanas pueden ser influenciadas por fuerzas que buscan destruir el plan de Dios. Caín representa a aquellos que sucumben al pecado y permiten que el maligno domine sus decisiones. Génesis 4:7 nos muestra cómo Dios advirtió a Caín: «El pecado está a la puerta, deseándote, pero tú debes dominarlo». Este versículo refleja el libre albedrío humano y la responsabilidad de resistir la tentación.
Sin embargo, Caín eligió ignorar esta advertencia, permitiendo que el pecado lo consumiera. Su historia nos enseña que el pecado no es solo un error moral, sino una puerta abierta a la influencia del mal. En la teología cristiana, la guerra espiritual se entiende como una batalla continua entre el bien y el mal, entre la justicia divina y las fuerzas malignas. Efesios 6:12 describe esta lucha. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La decisión de Caín de matar a su hermano simboliza cómo esta batalla se libra en los corazones humanos, donde las elecciones pueden reflejar la obediencia a Dios o la sumisión al mal. La historia de Caín también plantea preguntas importantes sobre el libre albedrío. Si bien fue influenciado por el maligno, la decisión final fue suya. Este punto es fundamental para la teología cristiana. Aunque las fuerzas espirituales pueden intentar desviarnos, somos responsables de nuestras acciones. En Romanos 6:16, Pablo escribe: ¿No sabéis que, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Caín eligió ser esclavo del pecado, y su historia es un recordatorio de las consecuencias de tales elecciones. En última instancia, la historia de Caín nos invita a reflexionar sobre nuestra propia lucha espiritual. ¿Estamos permitiendo que el pecado gobierne nuestras vidas o estamos eligiendo caminar en obediencia a Dios? La guerra espiritual es real, pero también lo es la gracia divina que nos fortalece para resistir al mal. Caín nos muestra lo que ocurre cuando se cede al pecado, pero Cristo nos ofrece un camino de redención y victoria sobre las fuerzas malignas. Padre Celestial, nos acercamos a ti reconociendo nuestras debilidades y buscando tu luz en medio de las tinieblas que intentamos consumir. Así como enseñaste a Caín que el pecado está a la puerta, esperando dominarnos, ayúdanos a ser conscientes de esta realidad en nuestras vidas. Enséñanos a elegir tu camino de justicia y a resistir las influencias que intentan alejarnos de ti. Dios, te pedimos fortaleza para vencer las batallas espirituales que enfrentamos diariamente. Sabemos que no luchamos contra carne y sangre, sino contra las fuerzas de maldad que operan en este mundo. Llena nuestros corazones con tu Espíritu Santo para que podamos discernir entre lo justo y lo corrupto, para que cada decisión que tomemos refleje nuestra devoción y obediencia a ti. Señor, en este mundo lleno de tentaciones, danos un corazón sensible a tu voluntad. Que tu gracia sea nuestra guía constante y tu verdad nuestra ancla en medio de la tormenta. Ayúdanos a recordar que, aunque el maligno intenta desviarnos, en ti tenemos la victoria. Tú nos prometes que no hay tentación que no podamos resistir con tu ayuda y nos aferramos a esa promesa con fe. Reflexionemos juntos. La historia de Caín es un recordatorio de que las elecciones que hacemos tienen un impacto eterno. Aunque Caín permitió que el pecado gobernara su corazón, Dios nos llama a un camino diferente. Él nos ofrece la oportunidad de rechazar las obras del mal y vivir como hijos de la luz. Cada día es una nueva oportunidad para elegir la obediencia a Dios sobre la esclavitud al pecado. Mientras enfrentamos nuestras luchas diarias, recordemos que no estamos solos. Cristo nos ha dado las herramientas para triunfar, su palabra, su espíritu y la comunidad de creyentes. Caminemos juntos, apoyándonos mutuamente en esta jornada hacia la santidad. Señor, te pedimos que nos moldees a tu imagen, que quites de nosotros todo orgullo, enojo o resentimiento que pueda abrir puertas al enemigo. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu gracia y amor. Danos corazones humildes, dispuestos a aprender de tus enseñanzas y a crecer en fe. Hoy decidimos aferrarnos a tu gracia, sabiendo que en ti encontramos la fuerza para superar cualquier tentación y caminar en victoria.
Te alabamos, Dios, porque en tu misericordia infinita nos das oportunidades para redimirnos y vivir conforme a tu propósito. En el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Que esta oración sea un recordatorio de que, aunque la batalla espiritual es real, la gracia de Dios es mayor. No estamos solos. Con Él podemos vivir alejados del mal y abrazar la vida abundante que nos promete. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre quién murió primero, lo que sabemos y tenemos sobre el final de Adán y Eva. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.